¿Qué tal amigos del Universal Deportes? El día de hoy nos acompaña Oribe Peralta, medallista olímpico de Londres 2012, además seleccionado nacional, campeón con Santos, campeón con América. ¿Qué tal Oribe? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, acá contento de poder platicar un poquito. De agosto de 2012. Se cumplen 10 años de aquel día histórico, sin duda, para el fútbol mexicano, pero también para ti, ¿no? No, sin duda fue algo importante que se consiguió en aquel momento, pero fue algo muy significativo, pero pues, al final de cuentas le dio una alegría a mucha gente en México y sobre todo a mi familia que estuvo ahí apoyando. Recuerdo mucho que después de que llegaste de ese viaje, justamente traías colgada la medalla de oro, pero además traías el dibujo de una medalla que te hicieron uno de tus hijos, ¿correcto? Mi duda es, ¿todavía tienes guardadas las dos en el mismo lugar? Sí, sí los tenía, traía unos dibujos que me hicieron mis hijos y la medalla. Tengo guardado todo, no las tengo guardadas en el mismo lugar porque me tocó cambiarme de casa en dos ocasiones, entonces tuvimos que reacomodar todo para poder encontrarles un lugar especial para esas cosas que tienen tanto valor para mí. Años después, ¿qué cambió de tu vida? Totalmente. Hubo una Oribe Peralta antes de esa medalla y un Oribe después. Mm, sí, claro, obviamente que cambió muchísimo, eh, sobre todo en el tema mediático, sobre todo en el tema que la gente me empezó a ubicar más en la calle, en algunos lugares que frecuentaba. Entonces tuve que cambiar un poco mi rutina y tratar de salir lo menos posible, sobre todo porque quería disfrutar momentos con mi familia y sabía que si lo hacía, que si salía, que si yo de un lado para otro, eh, no me iba a ser posible el poder disfrutar momentos que a lo mejor para mí eran muy valiosos y que algún fanático, por el hecho de tener una persona tan cerca, iba a pedir una foto o un autógrafo sin importar la situación que yo estuviera pasando con mis hijos. Entonces, en ese aspecto cambió muchísimo, aunado a eso que también vinieron fechas importantes con selección mayor, donde fui convocado eh, más frecuentemente. Entonces, sí, sí cambió muchísimo, solo en ese sentido, porque al final de cuentas, eh, pues lo demás lo seguía haciendo igual. Ahora, ese día específicamente, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo salieron ustedes del hotel de concentración hacia Wembley, siendo un estadio histórico, y ya sabiendo que iban contra Brasil? No, la verdad es que yo recuerdo ese momento muy, muy tranquilo de camino al estadio. La noche previa dormí muy bien. Fue como si estuviera ya todo destinado para poder disfrutar ese día. Eh, la verdad es que no recuerdo cómo pasaron mis compañeros, pero yo estaba demasiado tranquilo. Sabía que Brasil era un equipo que a lo mejor tenía jugadores interesantes, pero también que era un equipo que te podía dejar jugar y que te podía dejar hacer las cosas que tú querías dentro del partido. Y para nosotros creo que el hecho de que no nos dieran como favoritos nos hizo entender que podíamos ganar, que teníamos en nuestras manos la posibilidad de trascender y de marcar a una generación para que no se quedara con el... Te preguntaba, justo que llegaran, digamos, por llamarlo así, como víctimas sin tanta credibilidad, hizo que después de la medalla de oro generaran ciertas críticas como el hecho de, es que hasta la fecha no se sabe por qué se ganó la medalla de oro y el fútbol mexicano sigue igual. Desde tu perspectiva, ¿por qué se ganó la medalla de oro?
Pues no llegamos tal cual como víctima, llegamos más bien como sin aspiraciones a. Eh, pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que ganamos esa medalla porque era un grupo el cual había tenido muchos torneos previos a esto, había tenido esa experiencia como grupo, eh, tanto buenas como malas, porque primero se perdió en la Copa América que habían sido convocados, regresaron algunos, que fue un tropiezo bastante fuerte por diferentes indisciplinas. Luego se ganó el Panamericano, luego vinieron para ellos el preolímpico, lo hicieron muy bien, luego Esperanzas de Toulon y también lo hicieron muy bien, pero la base de los jugadores que estuvieron en aquella selección era prácticamente la misma de, pudiera decirse, 2 años atrás, de ahí, por ahí del 2010, ¿no? Que los habían estado convocando y que ya sabían quiénes iban a estar eh, para la Olimpiada o para el Preolímpico. Eh, creo que esa fue la verdadera razón del por qué, el proceso que tuvieron todos y del cual yo fui parte en Panamericanos. Entonces creo que el estar metido ahí hizo que tuviéramos esa comunión entre todos, ¿no? Es que ese grupo fuera así de integrado, así de consciente de lo que quería, de que sabía que podía hacer las cosas y que era una generación que no le tenía miedo al fracaso porque ya lo había vivido. Entonces, era más lo que podíamos ganar en aquel momento y fue así. El hecho de que nosotros hayamos salido a querer marcar nuestra propia historia o querer dejar un legado hacia los que vengan, eh, era lo que realmente encendía a cada uno, a tanto al te digo nombres, a Diego, a Chuy, a Salcido, a Irán, a Darwin, a todos, al Chatón, a Marco, a Gio, todos estaban en la misma sintonía y todos lo único que querían es que el equipo ganara y que el equipo le fuera bien, o sea, sin importar quiénes estaban en la cancha, sin importar quiénes entraban de cambio, sin importar los que no estaban contemplados para jugar. La verdad es que ese grupo pues no tenía esa envidia de que pues si no me toca jugar pues espero que les vaya mal, ¿sabes? Entonces, pero porque ya habían pasado por ese tipo de situaciones. Este, y pues realmente es eso, realmente las cosas se construyen no de la noche a la mañana, sino tienes que tener un proceso, tienes que saber encaminar, saber poner los cimientos que te ayuden a construir lo que tú quieres. Y me parece que hoy en día en México no se tiene un rumbo de hacia dónde quieres llevar la liga, ni hacia dónde quieres llevar la selección, porque no tienes eh, hoy en día una selección que, que digas, esta selección, este mundial va a ser como un proceso para muchos jugadores que tal vez en el 2026 puedan llegar en óptimas condiciones para en ese momento poder competir dignamente para alcanzar las instancias que en México necesita estar o para poder avanzar a los cuartos de final. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que todas las cosas en la vida es así. No puedes aprender a correr antes de aprender a gatear o antes de aprender a caminar. Entonces, toda la vida son procesos y creo que es momento de pensar en los procesos y de ser claros también
y pedirle a quienes están en la cabeza que sean honestos con hacia dónde quieren llevar el fútbol mexicano y la selección. En ese momento, el técnico era Luis Fernando Tena. Él fue honesto con todos ustedes, me imagino. Por eso lo planteas. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que el Fernando fue alguien importante para todos porque pues realmente nunca te dijo que ibas a jugar, siempre dijo que el que estuviera mejor era el que iba a jugar y pues pudieras preguntarle a quien sea que estuvo en esa selección eh, y te va a decir que el profe escogió lo mejor que estaba. Yo te cuento una anécdota que me parece que la he contado por ahí muchas veces. Eh, Antes del partido contra Suiza, una noche antes me llaman a la habitación de los profes que estaba Luis Fernando y Chava Reyes y me preguntan, ¿por qué crees que te citamos aquí? Y por situaciones o experiencias que había vivido antes, les dije, pues porque ya me van a sacar, porque yo veía la prensa, porque me llegaban los rumores de lo que estaban opinando de mí. Y esa fue mi respuesta, ya me van a sacar y para mi sorpresa me dijeron, no, queremos que sigas haciendo lo que estás haciendo, que sigas contagiando, por eso te trajimos, porque eres un jugador que lucha, que mete, que nunca da una pelota por perdida y eso nos ha dado muchísimos goles. El gol va a caer, entonces en ese momento como que las telarañas se fueron de mi cabeza y yo me despejé de todo. Me despejé de todo pues en ese momento comprendí que si la gente que realmente tenía injerencia sobre el equipo pensaba de esa manera, pues qué más daba lo que pensaban todos alrededor. Si los que tomaban las decisiones importantes ahí confiaban en mí, lo demás estaba hecho. Entonces, a partir de ese momento fue que creo que como que se liberó y la tensión se fue y empecé a disfrutar y empecé a seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ese momento. Y tal cual, se vio reflejado con tus 4 goles, 4 asistencias, pero sobre todo, ¿cuál gol fue el más especial? ¿El primero por ser el más rápido en la final contra Brasil? ¿O el segundo porque ya significó prácticamente amarrarlo y tener sobre las cuerdas al equipo brasileño? Eh, sí, sin duda, el segundo fue algo, pues la neta, muy chingón porque habíamos practicado muchas veces esa jugada y no salía. Entonces, no salía porque o los jugadores con los que la practicábamos ya sabían que eran nuestros compañeros, ya sabían dónde iba a ir la pelota, eh, se avivaban, estaban un paso antes o te marcaban. Nunca salió tan perfecta como ese día y creo que, te digo, estaba todo como hecho para que nosotros nos lleváramos esa medalla. Muchos jugadores cuando empiezan su carrera sueñan con ser y ganar un mundial. ¿Tú de niño te planteabas primero ganar un mundial o ganar una medalla olímpica? ¿Sí te veías como dentro de tus objetivos llegar a esa medalla o simplemente fue un regalo de la vida, por así decirlo, a tu carrera, a tu esfuerzo? Mira, yo soy de la idea que conforme vas creciendo, vas cumpliendo sueños, vas acercándote, habrá quienes cumplen los sueños muy rápido, habrá quienes no los cumplen nunca, pero a mi vida se fueron añadiendo. Tú cuando juegas fútbol, creo que la mayoría de los niños nunca pensamos en jugar una olimpiada. ¿Por qué? Porque crees, o en mi caso siempre pensé que la olimpiada era solo para atletas eh, que corrían, que nadaban, que hacían clavados, que hacían taekwondo. Eh, Nunca
o tal vez no llegaba a mi alcance el saber que también participaban en fútbol. Pero cuando surgió este momento de poder estar en una Olimpiada, de poder competir de esa manera, sin duda que ese sueño fue inmediatamente que se implantó, fue ganar una medalla de oro. ¿Por qué? Porque era lo más alto y siempre aspiré a eso, siempre eh, me cuestioné el por qué del pueblo donde yo soy no me dejaban soñar con mucho, porque siempre me decían, tú estás loco, si yo voy a ser jugador, yo voy a ser futbolista, tú estás loco, nadie ha conseguido eso aquí, o sea, no se puede. Y incluso mi mamá muchas veces eh, me dijo, es que confórmate con lo que tienes, confórmate con lo que hay. Y yo siempre me cuestioné y siempre dije, es que ¿por qué me voy a conformar con algo que no me gusta? ¿Por qué tengo que conformarme con lo que ustedes creen que no es posible cuando ninguno de ustedes ha intentado llegar a donde yo quiero llegar? Entonces, ese fue un sueño añadido. Sin duda, el mundial y el gol en el mundial para mí es un sueño de niño y está por encima de los 2 goles en la medalla. ¿Por qué? Porque fue un sueño que siempre tuve, porque en el Mundial del 94 yo tenía 10 años y vi cómo hizo un gol Luis García, vi el gol de Marcelino Bernal, de Nacho Ambriz, eh, y esos goles me marcaron y en ese momento fue un sueño que dije, yo quiero meter un gol en un Mundial y por eso es más importante que los otros dos, porque fue un sueño de niño, pero sin duda que el haber ganado una medalla de oro en el momento en el que se abrió la posibilidad, pues hasta este momento ha sido algo muy satisfactorio en mi vida y se siente pues muy chingón el haber realizado esa hazaña. Mencionas que tú a los 10 años viste a Luis García anotar ese gol. Muchos niños, 10, 12, 14 años, te vieron a ti anotar esos goles en los Juegos Olímpicos. Ahora tú estás del otro lado, tú eres el ejemplo. Y ahora, a partir de que tú formaste parte de esa generación dorada, varios niños ya se plantean ya tener también, quiero jugar unos Juegos Olímpicos. Si estás consciente de eso, ¿no? Sí, soy consciente de eso, soy consciente de que nosotros fuimos un parteaguas para que muchos niños voltearan a ver la Olimpiada y el fútbol en la Olimpiada como algo que se puede conseguir. Así como muchos niños lo hicieron en su momento cuando Ana Gabriela ganó, Soraya, eh, los de clavados, Fernando Plata, todos esos atletas mexicanos que han obtenido medallas de oro, creo que han inspirado a mucha gente y nosotros lo hicimos de esa manera. Oribe, ese día después de que anotas el segundo gol, ya cuando te están colgando la medalla en Wembley, un día histórico, un estadio histórico, sabías que ibas a pasar a la historia del fútbol mexicano. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Tu familia, tus inicios en la carrera, como mencionas, el lugar de origen? Eh, Realmente cuando estaba en ese momento no tenía la magnitud de lo que iba a venir. Eh, pero lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento es que cada paso que había dado a lo largo de mi vida hasta ese momento había valido la pena. Había valido la pena el sacrificar algunas vacaciones para recuperarme de una lesión. Había valido la pena el aguantar tanto tiempo en la banca, preparándome para cuando llegara mi oportunidad. Había valido la pena el estar siempre al pendiente de mi familia, esos momentos en los que pude haber sido como alguien más, como algún otro, de irme pues con los amigos o con los conocidos, después de ganar un partido a festejar, prefería irme a casa a dormir, a estar con mis hijos. Eh, Creo que
cada momento hasta ese día había valido la pena y todo había sumado para que yo pudiera estar ahí en el podio con la medalla colgada en el cuello. Y eso era lo único que pensaba, lo único que pensaba es que había valido la pena cada esfuerzo, cada lágrima, cada hueso, todo había valido la pena para estar en ese momento ahí. Realmente, Oribe, un último mensaje pongamos al Oribe del 2012 al Oribe del día de hoy. 10 años después, 19 años de carrera, ¿qué le dirías a ese Oribe que ganó y que se colgó la medalla de oro? Lo único que le puedo decir es gracias por rendirse, gracias por estar ahí, gracias por levantarte cada vez que te caíste, cada vez que alguien te tiró, cada vez que alguien te retó y te dijo que no podías. Gracias por eso, eh, por inspirar a que la gente crea en que muchas cosas son posibles. Oribe, dos últimas preguntas. Desafortunadamente México no va a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cuál es tu perspectiva? Tú que fuiste medallista olímpico y mencionabas hace un momento, faltaban procesos, se tienen que respetar procesos y en este momento no fue así. Sí, la verdad es que es triste que México no participe en competencias de este tipo, pero también creo que muchas veces los fracasos no son la última palabra y creo que deberíamos tomar esos fracasos eh, como aprendizajes, como que hicimos mal para caer en ese lugar, que debemos mejorar para poder estar en el lugar que nos merecemos, porque yo creo que México tiene en sus jugadores demasiada calidad y que eh, tiene que estar en los Juegos Olímpicos, tiene que estar en los mundiales por la calidad, pero también pienso que si no hay un trabajo previo, que si no hay un proceso previo, pues no vas a llegar por obra del Espíritu Santo. Entonces, creo que tienes que trabajarlo, que tienes que esforzarlo y que tienes que merecerlo, porque yo creo, sin duda, que las victorias más grandes se construyen, se trabajan todos los días y sobre todo en los aspectos más pequeños que pudieras decir, es que eso no tiene nada que ver. Realmente las cosas muy pequeñas tienen cambios significativos en los trabajos de equipo. Realmente, año mundialista, ¿cómo ves a la selección mexicana para este Qatar 2022? La verdad es que vuelvo a lo mismo. Hoy en día el fútbol es demasiado ajetreo, tenemos muchísimos partidos, los deportistas casi no descansan, están con su club todo el tiempo, vienen la selección mexicana, están 2 días y no trabajan como deberían de trabajar. Pues sin duda que a la selección mexicana hoy les falta muchísimo trabajo, porque yo veo a los jugadores en sus clubes y tienen movimientos que después vienen a selección y no lo realizan, tal vez por el cansancio, tal vez por la presión, por X y Y circunstancias no los llevan a cabo. Pero creo que México en los momentos importantes también tiene jugadores que se conectan y jugadores que tienen esa personalidad para afrontar los partidos de mundial. Y entonces creo que sin duda, como buen mexicano, tengo la esperanza de que nos puedan dar una sorpresa, de que nos lleven a eso que tanto soñamos, a ganar un mundial. Esa es mi esperanza siempre que México enfrenta un mundial. Eh, la tuve de niño, la tuve cuando era jugador profesional y la tengo ahora como aficionado. Entonces, esa siempre sido mi pensar. ¿Por qué? Porque quiero que a las personas
a las cuales conozco les vaya bien. Perfecto, Oribe. Ahí lo tienen amigos del Universal Deportes. Oribe Peralta, medallista olímpico, exjugador profesional, exjugador mexicano y obviamente cómo olvidar ese día tan histórico, 11 de agosto del 2012. Muchas gracias, Oribe. Gracias a ti, Arturo. Un abrazo.